Hola a todos, bienvenidos a la clase de armonía. Hoy veremos la primera parte del segundo tema. En él trabajaremos con la realización de los acordes tríadas en estado fundamental. Hablemos sobre la disposición de los acordes. Antes que nada, tenemos que hablar de las voces. Cada nota del acorde se llama voz o parte armónica. Distinguiremos entre partes armónicas reales y partes armónicas de redoblamiento. En el ejemplo que tenemos aquí, ¿cuántas melodías diferentes hay? Tenemos una melodía, 2, 3 y 4. Las partes armónicas reales tienen melodía propia, o sea, que cada voz o parte armónica tiene su propia melodía. Por lo que podemos decir que aquí hay 4 voces reales. En este fragmento, ¿cuántas voces reales hay? Pongo una ayudita. Fijaos que parecen 4 melodías distintas, pero si observamos bien, una de las voces está haciendo la misma melodía que otra voz. Esto es una voz de redoblamiento, es decir, que está haciendo lo mismo que otra voz, por lo que no lleva melodía propia. Este fragmento, por tanto, tiene 3 voces reales y una voz de redoblamiento. En los estudios de armonía escribiremos a 4 voces reales. Estas voces serán las del coro mixto, es decir, soprano, contralto, tenor y bajo. Es importante que nos fijemos bien en la escritura. En armonía escribiremos los ejercicios a 2 pentagramas. La soprano y la contralto irán siempre en clave de sol, mientras que el tenor y el bajo siempre irán en clave de fa en cuarta. Mirad las plicas. Las voces femenina y masculina agudas se escriben con la plica hacia arriba y las voces femenina y masculina graves con las plicas hacia abajo. Siempre. No importa lo aguda o grave que sea la nota que escribamos. Llegamos a las disposiciones. Mucho ojo. No hay que confundirlas con las posiciones. Recordad que la posición del acorde indica la nota más aguda. La disposición, por su parte, nos dice qué distancia hay entre el tenor y la soprano. Importante, solo entre estas dos voces. Tenemos 3 tipos de disposiciones. Disposición abierta, si entre tenor y soprano hay más de una octava de distancia. Esta disposición da una sonoridad suave. Disposición cerrada, si entre tenor y soprano hay menos de una octava. La sonoridad que consigue esta disposición es más compacta y fuerte. Disposición mixta, si entre tenor y soprano hay justo una octava. Esta disposición nos permite pasar suavemente entre las disposiciones abierta y cerrada. Para mantener una sonoridad equilibrada, no se permitirá que haya más de una octava de distancia entre soprano y contralto. Tampoco debe haber más de una octava entre contralto y tenor. Mucho ojo con estas voces, porque es muy fácil que nos confundamos al leer el intervalo, ya que la contralto está escrita en clave de sol y el tenor en fa en cuarta. Sin embargo, entre tenor y bajo puede haber hasta 2 octavas de distancias sin que la sonoridad sea desequilibrada. Vamos con los cruzamientos. Un cruzamiento es pasar una voz por encima o por debajo de otra. Por ejemplo, que la contralto, que es más grave que la soprano, esté por encima de esta, o que el tenor esté por debajo del bajo. De nuevo aquí, mucho cuidado con contralto y tenor, porque están cada una en una clave distinta. En este fragmento que tenéis aquí, tenemos varios cruzamientos. En el primer tiempo del primer compás, la contralto está por debajo del tenor.
En el tercer tiempo del mismo compás, el tenor está por debajo del bajo. En el cuarto tiempo del mismo compás, la contralto está por encima de la soprano. Y esto mismo pasa también en la blanca del segundo compás. Hablaremos ahora de los movimientos armónicos. Antes que nada, tenemos que hablar sobre los movimientos melódicos. Los movimientos melódicos son los movimientos que se dan en cada voz, es decir, en cada melodía. Como escribiremos a 4 voces, como dijimos, habrá 4 movimientos melódicos: el de la soprano, el de la contralto, el del tenor y el del bajo. Los movimientos armónicos son las relaciones que hay entre los distintos movimientos melódicos de 2 voces. Hay 6 movimientos armónicos posibles: bajo tenor, bajo contralto, bajo soprano, tenor contralto, tenor soprano y contralto soprano. Mirando estos 6 movimientos armónicos, nos aseguramos de que estamos viendo las relaciones entre todas las voces. Os aconsejo que empecemos siempre desde la misma voz. Por ejemplo, el bajo, de esta forma. Miro la relación entre bajo y tenor, entre bajo y contralto, y entre bajo y soprano. Ya he visto la relación del bajo con todas las demás voces. Paso entonces al tenor. Tenor bajo ya lo vimos antes. Miro la relación entre tenor y contralto, y entre tenor y soprano. Ya he visto la relación del tenor con todas las voces. Vamos a ver la contralto. La relación contralto-bajo ya la vi antes. Contralto-tenor también. Me queda solo contralto-soprano. Con esto termino de ver la relación entre la contralto y todas las voces. La soprano no hace falta verla porque ya hemos comprobado todas sus relaciones con las demás voces. Pasamos ahora a ver los tipos de movimiento armónico. Existen 3 tipos de movimiento armónico: el movimiento directo, el movimiento contrario y el movimiento oblicuo. Entre 2 voces hay movimiento directo si las 2 voces se mueven en la misma dirección, es decir, si las 2 voces suben o si las 2 bajan, sin importar la distancia del intervalo. Aquí, a la izquierda, se puede ver un ejemplo. El La baja al Sol y el Fa baja al Do. Ambas voces van en la misma dirección. El movimiento contrario consiste en 2 voces que se mueven en direcciones opuestas. Así, si una voz sube, la otra baja, y viceversa. En el ejemplo del centro, podéis ver que el La sube al Do, mientras que el Fa baja al Do. Por último, el movimiento oblicuo consiste en la única posibilidad que queda: que una voz se mueva y la otra no. Da igual si esa voz que se mueve está subiendo o bajando. Lo importante del movimiento oblicuo es que una de las voces permanece quieta. En el ejemplo de la derecha, puede verse cómo el Fa baja al Re, mientras el La permanece quieto. Para terminar esta parte, veamos un ejemplo de cómo trabajar con los movimientos armónicos. Como hemos dicho, en estos 2 acordes se dan 6 movimientos armónicos. Vamos a analizarlos. Entre bajo y tenor hay movimiento contrario. Entre bajo y contralto tenemos movimiento oblicuo. Entre bajo y soprano hay movimiento contrario de nuevo. Vamos ahora con el tenor. Entre tenor y contralto hay movimiento oblicuo. Entre tenor y soprano tenemos movimiento directo. Hemos terminado con el tenor. Vayamos a por la contralto.
Entre contralto y soprano hay movimiento oblicuo. Este trabajo que hemos hecho hay que hacerlo siempre entre dos acordes. Tenemos que acostumbrarnos a observar todos los movimientos armónicos desde el principio para luego evitar errores. Lo dejamos aquí por hoy. Recordad los 3 tipos de disposición y los 3 tipos de movimientos armónicos. Es importantísimo que nos acostumbremos desde el principio a mirar todos los movimientos posibles. No os olvidéis de cuidar las distancias entre voces y de no hacer cruzamientos. En la próxima clase seguiremos con el tema. Mientras tanto, cuidaos y escuchad toda la música que podáis. Adiós.